Hoy un tema interesante desde todo punto de vista que tiene que ver con los signos vitales. Como hablamos en la primer clase, teníamos que diferenciar lo que entendíamos por signos y síntomas. Y cuando lo dijimos, una diferencia importante entre signos y síntomas era que los signos debían ser valorados y los síntomas eran percibidos por el paciente. Bien, dentro de estos signos, ¿por qué son denominados vitales? Porque estos signos les permiten a quien valora los mismos poder establecer si realmente corre riesgo la vida del sujeto. Por eso es que toman el nombre de signos vitales. Nos informan sobre el estado de las funciones de distintos órganos, sobre todo del aparato respiratorio, del aparato cardiovascular, del sistema nervioso central, de la temperatura corporal. Y así podemos ver cuáles son los que vamos a valorar en el transcurso de un accidente, incidente o en el transcurso de una urgencia o de una emergencia. Veríamos entonces que uno de ellos es la respiración. Ustedes con este signo pueden valorar cómo estaría funcionando el aparato respiratorio, el pulso y la tensión arterial, que muchos conocen como presión arterial, estaría evaluando el estado del aparato cardiovascular. El reflejo pupilar o fotomotor puede reflejar un poco el funcionamiento del sistema nervioso central, el reflejo capilar de justamente la funcionalidad también del aparato circulatorio, la temperatura corporal. También valoraría el aparato termorregulador, que es el encargado de regular, el centro termorregulador, que es el encargado de regular todo lo que tiene que ver con la temperatura corporal, y la diuresis, el estado del aparato renal, ¿sí? Del sistema renal. Vamos a ver la respiración y con qué nos podemos encontrar cuando miro, escucho y siento. El sujeto puede tener una respiración normal, es decir, cuando decimos que la respiración es normal, cuando tiene una frecuencia, un ritmo, una regularidad, que es normal. Ahora, cuando aparecen ciertas pulsaciones que se adelantan a otras, o cuando observamos que esa pulsación es diferente entre un pulso y el siguiente, entonces en realidad estaríamos hablando de alguna anormalidad dentro de esa respiración. Vamos a encontrar también sujetos que tienen respiración jadeante y esto habla de una emergencia. Recuerden que la emergencia se escribe con M de muerte, o agónica, cuando realmente es insuficiente, cuando le falta el aire, ustedes lo van a sentir, o nula, es decir, no respira. Ya si no respira y no tiene pulso, bueno, esto es señal de que sí o sí requiere un soporte vital básico. La frecuencia tiene que ver con el tiempo entre una pulsación y otra. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta también si es normal o no? A través del ritmo, frecuencia, amplitud de esa respiración. Es decir, por ejemplo, si es jadeante, vamos a ver que son respiraciones muy superficiales, ¿sí? Que no alcanzan a oxigenar y cómo jadean, ¿sí? Esto es jadeante, es como que es corta, ¿sí? Bien, frecuencia que tiene que ver con el tiempo, valores normales, por ejemplo, un promedio normal de pulsación lo vamos a decir lo vamos a dividir según, digamos, las edades. En los adultos, por ejemplo, en reposo pueden estar entre 10 a 20 respiraciones por minuto, en el niño entre 20 a 30 y en el bebé de 30 a 40. De este modo, lo que estamos observando es cómo disminuye la respiración o la frecuencia respiratoria en función de la edad. En el niño es mayor que en el adulto y en el bebé es mayor que en el niño. Cuando hablamos de pulso, ¿sí? Vamos a ver que el pulso puede tomarse en distintas zonas corporales. Por ejemplo, en la arteria carótida, en la radial, en la pedia, que es en el pie. La carótida es la que está en el cuello, la radial en el brazo y la pedia en el pie, ¿sí?
Valores normales en reposo determinan, por ejemplo, en un adulto entre 60 a 100 pulsaciones por minuto o latidos por minuto. En el niño entre 100 a 120 y en el bebé entre 120 a 130. ¿Qué les dice esto? Que también disminuye con la edad. Fíjense, en el bebé es mayor que en el niño y en el niño mayor que en el adulto. En el caso del reflejo pupilar, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque de alguna forma puede estar demostrando alguna alteración del sistema nervioso y obviamente se va a tratar de una emergencia, ¿sí? ¿Cómo debería ser el reflejo pupilar en un sujeto normal? Las pupilas deberían ser iguales, redondas, reactivas a la luz. Entonces, si ambas pupilas son iguales, redondas, reactivas a la luz, estaría normal. Ahora, si nosotros vemos que con una linterna, ¿sí? Que podemos a través de la luz observar esas pupilas, si esas pupilas presentan, como ustedes pueden ver acá, isocoria, ¿sí? Es como que la pupila es como de igual tamaño, estaría bien. Miosis, por ejemplo, pueden ver acá como una está un poquito, una contracción excesiva de las pupilas, una midriasis, hay una dilatación excesiva de las pupilas, y anisocoria, esto ojo porque puede hablar de mayor alteración, es cuando una de las pupilas está dilatada y la otra está contraída. Entonces, lo ideal sería que ambas estuviesen iguales, pupilas iguales, redondas, y obviamente que reaccionen ante la luz de una linterna, que lo pueden hacer en caso de no tener una linterna con la luz del celular. El reflejo capilar habla también del aparato circulatorio y cómo restablecer la circulación. Si esa circulación, por ejemplo, al apretar el dedo o alguna zona de los dedos, vemos que tarda más de 2 segundos en restablecerse, bueno, acá hay un problema de circulación. Ahora, si ustedes al apretarlo vuelve a su estado normal, no habría problema y estaría en una situación de normalidad. La tensión arterial sería la, digamos, resistencia de la arteria al paso de la sangre, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos valorar esta tensión arterial? A través de un aparato que se llama tensiómetro. Fíjense que esta parte del aparato es el manguito, se localiza por encima, generalmente es 1 centímetro o 2 por encima del codo, y lo que van a hacer acá es apretar esa arteria, la braquial o humeral, a tal punto de que cuando ustedes empiecen a soltarla, ¿sí? Empiecen a observar o a sentir esos latidos. Bien, ¿cómo puedo saber hasta qué, hasta qué momento sigo apretando la arteria con el pulso? En la medida en la que ustedes con el manguito aprietan la arteria y observan que ya no hay más pulso radial, quiere decir que la sangre no pasa de la humeral a la radial. Entonces, ese es el momento en el que ustedes van a dejar de insuflar presión a esa arteria, ¿sí? Ahora, una vez que llega a esa situación, que puede ser 120, 130, depende de la tensión arterial de cada uno de los sujetos, van a empezar a abrir la perilla que está al lado de la pera, ¿sí? Esta perilla o esta rosquilla, ¿sí? La van abriendo y de a poco van a ir escuchando los latidos. El primer latido coincide con la presión sistólica, que es la máxima tensión arterial, y el último que perciben con el estetoscopio es la presión diastólica. Esto, cuando tengamos una clase presencial, vamos a hacer la práctica de la misma para que no queden dudas. De este modo, ustedes pueden observar tanto la tensión arterial sistólica como diastólica. La sistólica habla del estado del aparato cardiovascular y de las arterias de gran diámetro. Y la diastólica de los capilares sanguíneos y de la mínima presión o mínima tensión que ejercen las arterias al paso de la sangre. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que esos valores de tensión arterial, y esto es una pregunta de examen que siempre hago, promedio normal según la edad?
Fíjense que en el niño es de 90 a 50 milímetros de mercurio, 90 de presión sistólica, 50 de diastólica, ¿sí? En el adulto, esto si lo quieren anotar, es de 120-80 y en la vejez pueden considerar como normales 140-90. Por encima de esos valores se lo considera hipertensión. Ahora, la hipertensión arterial es un signo que puede indicar alteraciones cardiovasculares futuras y generalmente es un signo muy, digamos, silencioso, ¿sí? Que si bien uno no, generalmente no estaría percibiendo ese signo o síntomas que lo relacionen, puede producir una muerte si no la trato a tiempo. Entonces, la hipertensión arterial es un signo que generalmente puede estar elevado en un día o puede esto cronificarse y ya transformarse, ¿sí?, en una persona hipertensa. Para lo cual es necesario hacer, digamos, un seguimiento de una semana o más para ver si esos valores se trata de alguna alteración cardiovascular o en las arterias o en el estado de las arterias, o puede verse alguna presión emotiva o a algo que al sujeto le pueda estar pasando en ese momento. La temperatura corporal normal se considera entre 35,5 a 37,2, 37,5 si quieren también. Por encima de eso hablamos de febrícula, 38 ya sería una fiebre, ¿sí? Y 39, bueno, ya estamos en situación de peligro, por lo cual hay que sí o sí o darle un baño o tomar una medicación que permita bajar esa temperatura corporal. ¿Para qué? Para evitar situaciones más complicadas como pueden ser una hipertermia, que estamos hablando de 39 o más de temperatura corporal. ¿Y cuál es el riesgo de una hipertermia? El riesgo de la hipertermia lo que puede provocar es que el centro termorregulador que se encarga de regular la temperatura corporal no funcione y entonces así nos puede dar hipertermia y la muerte, ¿sí? Si no lo tratamos a tiempo, por supuesto. En la diuresis, en general, durante 24 horas un sujeto orina entre 1 litro y 1,5 litros, es decir, 1.000 a 1.500 mililitros. Puede haber diferencia entre sexo, hombre y mujer, pero en individuos normales cada micción puede llegar a tener entre 200 a 400 mililitros. O sea, estamos hablando de 3 a 4 micciones. Si esa diuresis está aumentada, pues entonces puede tratarse de muchas cosas, ¿sí? O desde una infección, como puede ser también, si está asociado a otros síntomas como una sed permanente, diuresis, apetito, irritabilidad y demás, con una diabetes. Entonces, la diuresis también puede ser otro signo que pueda considerar. Entonces, fíjense cómo, para poder ver cómo funciona el aparato, el sistema nervioso central, me voy a fijar a través del reflejo fotomotor y también, ¿por qué no?, a través del PIR, que sería pupilas iguales, reactivas, redondas a la luz, redondas, reactivas a la luz, ¿sí? El pulso, que habla de cómo funciona el aparato cardiovascular a través de la tensión arterial o el reflejo capilar. En el caso de la respiración, el sistema pulmonar, ¿sí? Y vemos cómo a través de la edad puede haber variantes. En el caso de la temperatura corporal, cómo funciona el centro termorregulador, y en el caso de la diuresis, tanto el aparato renal, como les dije, si está asociado a otros síntomas, puede verse a una diabetes. Bien, una de las preguntas de examen es cuando nosotros valoramos a la tensión arterial, muchas veces nos encontramos que pueden haber diferencias, por ejemplo, en el mismo día o en distintas horas. Entonces, como para saber si la tensión arterial está dentro de los valores normales, ustedes pueden usar lo que se conoce como presión diferencial, es decir, restan la presión sistólica a la diastólica. Por ejemplo, 120, 80, menos 80, que sería la diastólica, ¿cuánto les daría? 40. Entonces, si esos valores de diferencia
de presión diferencial están entre 30 a 50 milímetros de mercurio, se habla de que la tensión arterial estaría dentro de los valores normales. Si es menor de 30, bueno, estaríamos en caso de una hipotensión, y si es mayor de 50, estaríamos hablando de alguna alteración que puede estar asociada a una hipertensión.